Ya voy a volver a la asistencia. Alexis Altamirano, Alexis, no está, lo había visto entrar, lo había visto a la hora del descanso, pero No, no ha no entrado. contesta. Luis Bobadilla tampoco está. No ha entrado tampoco. Eh, Carlos García, Carlito David no ha entrado, creo que está por temas laborales, creo. Yamil Girón también, David Melgarejo, Iván Belgarejo, bueno, no los veo. Bien, vamos a continuar este trabajo que estábamos haciendo. Pastor, sí me agregó, pastor. ¿Quién? ¿Quién habla? Ya, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo ver textos y cómo o por lo menos en el original, cómo aparece, ¿no? Elementos que se llaman división en el texto. Aquí tenemos el texto en hebreo, ¿no? Ya, el Salmo o Éxodo 24, perdón, ¿no? Ya, está el versículo 9, 10 y así. El 15, acá está el 25, ¿no? Capítulo 25, es el capítulo 24, ¿no? Y está desde el versículo 9, ya. Aquí vamos a encontrar entonces el número de versículos, acá está, versículo 9, ¿no? Aquí es la terminación de este versículo que termina con dos puntitos o dos, ¿cómo le llamamos? Ah, dos cuadritos en diagonal, sería así, ¿no? No sé si le llaman coco, bueno, son dos puntitos en forma de diagonal, ¿verdad? Se llama Sok Pasuk. Luego está, al término, acá está, este es la forma, ¿ves? Este es el Sok Pasuk. Y aquí aparece una Setumá, ¿no? Pastor Sánchez, buenas noches, Sí, disculpe la tardanza. ya, después hablamos de eso. Ya. Luego está también la Petumá, o sea, aquí se aparece este tipo de detalles, ya, que propiamente tienen que ver con el copista, ¿no? Que iba añadiendo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de acá, ¿no? En la referencia, ¿ya? Que aparece en este sigma, que aparece una palabra acá, acá está la otra también, que esta P hace referencia a una palabra que posiblemente no esté en el texto. Aquí está el ceder, ¿no? El ceder, que es como una especie de, sí, ceder, creo, sí, como oración o algo así. Acá está el parashá, que es la forma de lectura, las lecturas, el parashá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es el efecto que tiene básicamente cada una de estas palabras acá, ¿no? Ya. Entonces, este es el tuma que se referencia a esto. Luego, este es el, digamos, eh, a ver acá, este es el aparato crítico. Ya. Acá también está el texto de Jeremías, otro también, otro texto, ¿no? Ese es el texto. Aquí abajo se aparece esto que se llama
el aparato crítico, ¿no? Acá va a ver las diferentes diferencias o cómo aparecen en los manuscritos. Aquí en este costado es digamos, los añadidos o los comentarios de los copistas, ¿no? ¿Ya? Ese es el texto hebreo, ¿ves? Acá está el nombre latín, la palabra, Jeremía, ¿no? Eh, pero el nombre en hebreo es Yermiyahu, Yermiyahu, ¿ya? Luego está este, el texto hebreo con sus versículos, ¿no? ¿Ya? La cita bíblica también aquí está, bueno, el número de páginas, así aparece en el texto, ¿ya? Esta es la Masora Parva, ¿ya? Masora es la tradición, ¿ya? Y que se pone al costado que es la indicación del copista, ¿no? Qué cosa, cómo entiende el texto, ¿ya? Y acá está abajo la Masora Magna, ¿ya? Que es la gran Masora, o sea, la gran tradición, ¿no? Que establece entonces otros elementos para el texto. Este es el aparato crítico, ¿no? Que ya mencionamos. Aquí Pastor, entonces, retrocede sí, por favor un poquito para sí. tomarle un poquito. Ah, ya, ya, Sí, sí, por favor, ahí. Ya ya, está. Ya está. ya. Y en este caso del éxodo también vamos a poner acá este, estas indicaciones también, ¿no? Pueden tomarle foto. Ujú. Ya está. Ya, muy bien. Ahora, signos, hay varios signos que tiene el texto. Ese es el metex, ¿no? Que no es un acento, por si acaso, porque el hebreo tiene varios acentos, ¿no? Aquí está otro signo, el makek, que es un signo de unión de una palabra con otra. Acá, por ejemplo, Kol Haaretz. Entonces, ese Kol Haaretz está hablando de un pensamiento, un único pensamiento que está unido en esas dos palabras, ¿no? Kol Haaretz, toda la tierra, ¿no? Toda la tierra. Aquí está el Pasek, que es otro símbolo, signo también, ¿ya? Que divide en todo caso. Ah, bueno, copien esa parte, ya tomé la fotografía. Luego aparece aquí la Masora Parvo, Masora Marginalis también, ¿no? Eso está al margen, ¿no? Esta es la Masora Parva o la Masora digamos, ya. Y aquí está estos signos que cada círculo indica una en la Masora Parva, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que dice en esta parte? ¿Ve? Aquí está. Eh, por ejemplo, esta de aquí. Y que tiene que ver con esta palabra. Y esto la de acá que va con esta palabra, ¿no? Ahí está, también aquí. La indicación está en este lado. Es que lo que el copista analiza esa palabra, ¿no? Bien. Y aquí está lo que se conoce como el ketik. Ketik significa se lee, ¿no? ¿Ya? Se escribe de esta manera, pero se lee de este modo, ¿no? ¿Ya? Y este va unido a lo que se llama el Kerek Ketik, ¿no? Kerek es aquí, así se escribe y aquí se lee así, ¿no? Ya. El caso del número indica una nota en la masora también, ¿no? Este número, una nota que corresponde a esta palabra, ¿no?
Entonces el número corresponde a la nota. Y la lambda, que está aquí, corresponde entonces a la palabra, indica palabra única, o lo que se conoce como el hapax legómena. ¿Qué es un hapax legómena? Es una palabra que aparece única, por única vez en el texto. No aparece en otro texto, en otro lugar, ¿no? Hapax legómena. ¿Ya? Bien. Ahora, para que vayan. Aquí hay una indicación también mayor, en esta con el OTI lo, y ahí va indicando la Masora Magna, o también llamada Masora Gedolá, que va debajo del texto, ¿no? Entonces ahí va indicando, por ejemplo, acá este es un manuscrito ¿no? En este caso la Masora Parva, dice contratextum, confróntese la Masora Parva subloco, la Masora Magna del 1865, ¿ya? Aquí el Salmo 85:9, ¿bien? En fin, ahí van haciendo unas indicaciones que solamente los especialistas lo conocen. Número de la lista en la Masora Magna, ¿no? Masora Magna 227. Después aparece la nota de Masora Magna que corresponde al número de la lista, ¿no? Este número de la lista aparece entonces indicado también a un costado, ¿no? Eh, acá también, acá está, ¿ves? Este es que aparece en la lista también, en alguna parte de la página. Acá, cita bíblica a consultar, ¿no? Génesis 1:2, ¿no? Así pone aunque el texto está dado en otro momento, pero se consulta esa cita, porque puede ser una referencia, ¿no? Y acá la nota masorética, ¿no? Es decir, la masora parva, ¿no? En cuanto a su ubicación también, sería, ¿no? La palabra loco, por si acaso, no es loco que está demente, ¿no? No, no. Locus es una palabra latina, de localidad, ¿no? De lugar. Aquí está el aparato crítico, ¿no? Y que va indicando acá, ese confróntese con este manuscrito, ¿no? El manuscrito que aparece aquí. Hay otros que tienen manuscritos con números, ¿no? En este caso es con letras, esa letra gótica, ¿no? Versículo a trabajar, acá está, o trabajado, ¿no? Eh, segunda opción de la nota, esta es la primera opción y aquí va la segunda opción de la nota. Acá es la comparación o confrontación. Acá ese F es confrontar o comparar, ¿no? Bien. Este signo es la separación de notas de un mismo verso, ¿ya? Que va indicando acá cómo es las notas o cómo aparece el texto en ese verso, ese versículo, ¿no? Acá, por ejemplo, acúsen es oír, ¿no? Oír. Sería aquí eh, shoma, ¿sí? Shomaak, shomaak, que viene del verbo shema, oír, ¿no? Aquí entonces está este signo significa manuscritos, manuscritos. Y está repetido, SS, ¿no? Por eso es manuscritos en plural.
Esto de aquí, estos manuscritos, son las versiones del Antiguo Testamento, ¿no? Las diferentes versiones. Acá hay una de T, S y T también. Acá no, T, este no es T, este debe ser C o algo así, no G. Aquí este signo más es un añadido que hay en el texto, ¿no? ¿No? Que corresponde a esto. Esto está en griego, el añadido, pero acá está en el hebreo. Después aquí hay una frase en estudio, esta es la frase en estudio, ¿no? Y también acá, este es como, ¿cómo le llaman esto? Eh, ¿Ese no es como como un asterisco, asterisco? como asterisco, no es un asterisco en este caso, eh, está mencionando la versión diversa de un manuscrito específico, ¿no? Versión diversa de un manuscrito específico. O sea, los diferentes manuscritos de una versión. Y aquí hay cita con pregunta, ¿no? Cita con pregunta. También hay, estos son todos los códigos de la Biblia Estuvertencia, ¿no? Yo tengo un material justamente que tiene todo completo, eso solamente estoy presentando algunos detalles nada más. Fe de ratas, en el estudio del aparato crítico de la Biblia hebrea Estuvertencia no estamos en capacidad de establecer cuál es la postura correcta. Para eso se necesitaría mucho más elementos de los que el hebreo brinda. Sin embargo, debemos estar en capacidad de identificar la posible situación del texto, ¿no? Por ejemplo, el caso de 1 Samuel 2, 1 al 21. Es un texto largo, ¿ves? Aquí está en hebreo. Obviamente no lo vamos a analizar en hebreo. Teníamos que conocer más y ustedes también conocer el hebreo, ¿no? 1 Samuel 2, 1 al 9, con masora y aparato crítico, ¿no? Acá está, entonces, la masora parva, la masora magna y el aparato crítico. Ujú. Acá se ve mejor. Y aquí está analizado, por ejemplo, este signo 12 está refiriéndose a esta parte de acá, a esa parte del manuscrito de la Masora Magna 3666, ¿no? Y aquí, entonces, está indicando este numerito también a otra parte de la Masora Magna, ¿no? Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Ahora, para el Nuevo Testamento también tiene lo suyo, ¿no? Vamos a mirar eso. Bueno, ya ha todo este material, en realidad esto es parte del material del pastor Daniel Córdoba y parte de ese material lo he ido adaptando y especialmente en esta parte, ¿no? Acá, por ejemplo, nombre del libro en griego, ¿no? Acá está. Katayuani. Katayuani. ¿Qué es Katayuani? Según Juan, ¿no? Según Juan. No aparece aquí en griego Evangelio según Juan, ¿no? Porque debería ser en ese caso así, ¿no? Evangelium kata Ioanni, ¿no? Pero no aparece la palabra evangelio. Siempre es, sí, Evangelium kata Ioanni sería evangelio según Juan, ¿no? Pero en este caso solamente aparece sí, kata Ioanni, ¿no? Ese es Aquí está la inscripción, ¿no? Justamente en el aparato crítico menciona ese detalle, dice escrito, Evangelium kata Ioanni, ¿no? En algunos manuscritos está así, en el papiro 66, 75, y también está en el A, en el C, en el D, K, L, washingtoniano, en la Delta, Theta, bueno, todos estos manuscritos, y también algunos fragmentos, algunas familias de texto también, que van con números, ¿no? Entonces aparece así. También, por otro lado,
aparece de esta otra forma, ¿no? En este otros manuscritos, Evangelium tu kata Ioanni. Fíjese que acá, acá es Evangelium kata Ioanni, acá es Evangelium tu kata Ioanni, o sea que acá el artículo tu es que se ha añadido, ¿no? Y eso está entonces, y hay otros también donde dice to kata Ioanni Aion Evangelium, pues es otra forma también de hacer el título. O sea, son varias formas en las que aparecen algunos manuscritos, pero la mayoría y en los más antiguos solamente aparece kata Ioanni, ¿no? Bueno, este es el texto griego, ¿no? Con sus capítulos y versículos. Este es el capítulo 1 y los versículos. Acá está Juan 1:1, ¿no? ¿Se atreven a leerlo? En Sí, Arjí Injologos. Ah, está muy pequeño, bastante. Está grande, está muy mejor. pequeño. Muy bien. En Arjí Injologos, que Jologos tem in prosondeo, que teosin Jologos, ¿no? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Justo sin en Arjí prosondeo. Era en el principio con Dios. Después, Pantadi, Aftu, Eyeneto, que Joris, Aftu, Eyeneto, Oude, En, o Gegore. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y luego dice, En Austo soy Inkei, Inke, y soy Intofos, Ton Antropos, ¿no? Él era la luz, ¿ya? De la vida, ¿no? Y era, sí, sería acá. Y era la vida y la luz, no, y la vida estaba, sí, la vida era la luz de los hombres, ¿no? Acá está. Y luego dice, Kaito Fosento Scotia, Fenike, In Escocia, Asto, Cucatelabe. Y la luz en la oscuridad, es exactamente, no en las tinieblas, aparece como tinieblas, ¿no? Acá es la oscuridad. Y la luz en la oscuridad brilla y la oscuridad no pudo, ¿cómo le llaman? Eh, no es la palabra prevalecer, ¿no? Pero no pudo vencer, algo así es, ¿ya? Bueno, seguimos acá. Acá está estas indicaciones, las referencias bíblicas paralelas, ya no son como el anterior, que son indicaciones del copista, ¿no? Acá el texto griego con numeración de versículos también. Bueno, así aparece el texto ahora, ¿no? Porque el texto no tenía numeritos. Aquí está el aparato crítico, también el griego tiene su aparato crítico, ¿no? ¿Ya? Y que ya hemos trabajado un poco este Evangelio según San Juan, ¿no? Bueno, estas son las versiones, las diferentes versiones que hay en copias: latina, siria, cascota, armenia, georgiana, gótica, etíope, eslavas, eclesiásticas. También la cita de los padres de la iglesia, ¿no? Que están separados por comas, una coma porque va indicando también. Y acá están los papiros, ¿no? Estas son las indicaciones. Papiro 52 corresponde a papiro Ryland. Papiro 45, 46, 47, papiro Chester Beatty. Papiro 66, 72, 75, papiro Bodmer. Después los eh, manuscritos que están hechos en códices unciales. Son códices hechos en unciales, es decir, en mayúscula, ¿no? Letra mayúscula, así como aquí, ¿no? Entonces aparece en letras mayúsculas acá. Y también enumerados como ceros, con números, ¿no? Con números, claro, con números. ¿Ya? Y códices cursivos, que serían entonces con letras minúsculas.
en su mayoría son del texto bizantino, ¿no? Solamente se hace referencia en número, ¿no? Con números, con números. Acá fíjense cómo es la forma de los números, ¿no? En la anterior, en los números empieza con 0. 0,127, 0,65, 0,235. Acá no hay ceros, ¿no? O sea, familias de manuscritos también, familia 1, familia 3, ¿no? Los leccionarios griegos también, ¿no? Que son también las variantes que se puedan tener, ¿no? De lecturas. Las versiones antiguas, la Vetus Latina, ¿no? Hay varios manuscritos acerca de eso. La Vulgata, que es la que va a sustituir esta Vetus Latina. También la versión siriaca o copta, ¿no? Es decir, Sir o Copt, y lista de los padres griegos, ¿no? Acá dice Airus o Justin, acá Justin es Justino, ¿no? Y acá si no refiero que padre de la iglesia es en todo caso, ¿no? Pero está, y los signos del aparato crítico, ¿no? Bien, eso es para leer en todo caso el texto en griego y en hebreo, ¿no? En el caso del griego, el Nuevo Testamento que hemos visto, y el que corresponde al hebreo, el anterior, ¿no? Muy bien, entonces hemos estado mirando el texto de los Salmos, están viendo, ¿no? Allá, tengo que dejar de ver esto, ahora sí, este de acá. Ujú. Vamos a dejar de compartir un ratito, creo que aquí me está interrumpiendo este material, este de acá, una presentación. Ya, ahora sí. Ya, y hemos hablado de Salmo 2, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, la próxima semana nos tratamos de actualizar, porque creo que ya estamos, esta clase hubiera sido la semana pasada también, ¿no? Pero vamos, seguimos nomás. La crítica de la redacción intenta determinar el punto de vista teológico del escritor, ¿ya? Y trata de establecer las fuentes o los relatos que eligieron y el porqué. Y según Richard Solem, la crítica de la redacción busca dejar desnudas las perspectivas teológicas de un escritor bíblico, analizando la redacción y técnica de composición e interpretación empleadas por él, buscando formas y estructurar la tradición oral y escrita disponible. El concepto vertido por Solem se le puede dar una interpretación bíblica o racionalista. Todo dependerá del prejuicio del crítico que aborde esta temática. ¿Eso qué quiere decir? Que cada libro tiene su visión teológica y el autor expresa su teología, ¿no? Su forma teológica. ¿Ya? Y también, por supuesto, determina el punto de vista teológico del escritor y de dónde establece esa fuente, ¿no? Cómo fue o hacia dónde quiere ir, o en todo caso, cuál es la base que toma, ¿no? Según este enfoque, los textos del Nuevo Testamento en su formación recorrieron una larga historia hasta alcanzar su forma definitiva. Se recogieron múltiples tradiciones y se las reunió en una unidad. Una versión final del texto se debe al reelaborador, quien emprendió como redactor la nueva versión de tales textos. Eso está tratando de decirnos que hay, en alguna manera, como decía Moisés Chávez, el editor, ¿no? Entonces, hubo alguien que editó el texto y que, digamos, nos dio el texto ya pulido o que por lo menos en la base parece texto original, ¿no? Hay que determinar cómo adquirió el texto de su forma definitiva, qué material hallaba a disposición del redactor, ¿no? Qué material se hallaban a disposición del redactor y desde qué punto de vista escoge él, relabora y ordena ese material, qué elementos aporta y qué medios utiliza para orientar y dirigir al lector
y en general por qué factores se ve influido en la realidad, ¿no? Ahí el por qué hay que cambiar esa, no está bien esa palabrita. En síntesis, el método trata de reconstruir el proceso de redacción y el papel del redactor, ¿no? Entonces, proceso de redacción y el papel del redactor en ese proceso. El proceso de redacción de los escritos del Nuevo Testamento se contempla conforme al enfoque que se da en el método dentro del marco de un modelo de interacción y comunicación. Y ese que está aquí, ¿no? La fuente de información que recibe el autor o que busca el autor desarrolla el texto, luego el lector que lo recibe, ¿ya? Y hace empleo de la información, ¿no? O sea, de lo que dice el texto, ¿no? La redacción se debe entender como recodificación de los textos que proceden de la tradición como fuente de información, ¿no? O influyendo en diversos factores, ¿no? Pero este de aquí es interesante, ¿no? Fuente de información, autor, texto, lector y empleo de la información. Esto parece muy técnico, ¿no? Y seguro que uno está, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Es correcto? Sí, esto dentro del material de de la crítica bíblica o de lo que se llama el método histórico crítico, es permitible trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Sin que se deje de ser, pues, texto inspirado por Dios, de paso, ¿no? Entonces, aquí más o menos sería la idea, ¿no? La fuente de información que el autor ha copiado, entonces, es influida por la finalidad que fija el autor, la situación que está viviendo la comunidad y lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? O alrededor. Entonces se hace reelaboración del texto, una recodificación, ¿no? Para, digamos, preservar esa parte de recepción del texto, recopilada y escoge, y la reelaboración del texto, que es ordenar, completar, refundir, crear una nueva unidad de forma. Y luego se hace la reproducción del texto. Luego sale el texto y se va al lector, ¿no? Este más o menos sería el proceso, ¿ya? De lo que hemos visto en este aspecto de la redacción, ¿ya? Por supuesto que esa es una hipótesis, ¿no? No es Eso cómo se hace, lo hace a partir del texto original. En este caso es el Nuevo Testamento en el griego, ¿no? Aplicación a modo de ejemplo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la teoría del Evangelio de Marcos. Marcos recoge múltiples tradiciones, formas en que narra los hechos de Jesús y que pretende presentar, ¿no? Él trata de buscar, él no conoce, no ha estado en la historia exactamente, pero es una persona que tiene la información, ¿no? Y la ha buscado, ¿ya? Y entonces quiere presentar eso, ¿no? Claro, nos dejó el Evangelio, pues, ¿no? No como historia, o sea, no es la idea de Marcos en una historia, ni tampoco de los evangelistas, los demás tampoco quieren hacer una historia al estilo de lo que se conoce la historia hoy día, ¿no? Pero en el caso de Marco, él lo que quiere es hacer una narración como una predicación, ¿no? ¿Ya? Y empalma el material entre sí mediante un trabajo de redacción, pero no lo hace por adición, ¿no? Es decir, por suma de documentos. Aquí hay un fenómeno pues, semejante al que encontramos en la historia de las formas. ¿En qué sentido? Las formas particulares que determinan ese sin leve, hemos dicho, ¿no? O sea, la situación vital. Y conforme a esto se sacan las conclusiones, ¿no? ¿Ya? El trabajo redaccional de Marcos está determinado por el sin leve del redactor. Esto es, la observación del trabajo de redacción permite sacar conclusiones sobre el sin leve, ¿no? El motivo por el cual va escribiendo Marcos, la forma en que escribe. En resumen, Marcos se esfuerza por mantener el carácter de predicación en contraposición al histórico y anuncia que al que ha sido como el que va a venir, ¿no? El que ha de venir, y al que está presente en la predicación, ¿no?
Y lo presenta de ese modo también, ¿no? En el caso de Mateo, por ejemplo, Mateo su redacción lo tiene en cuadro de profecías veterotestamentarias, cuyo cumplimiento investiga la historia de Jesús. Más bien hace lo contrario. A partir de los fragmentos de tradición que tenía, busca un pasaje adecuado en el Antiguo Testamento que cita y a partir de la cual legitima el acontecimiento de Jesús como cumplimiento, ¿no? No es entonces la idea que uno tiene, ya, tengo este concepto, ahora voy al Antiguo Testamento a ver qué dice. Y si hay algo ahí que confirme lo que yo estoy diciendo, entonces lo tomo como una fuente o como una base, ¿no? Así no hace Mateo este, su análisis, ¿no? ¿No? No busca entonces fragmentos de aquí y de por acá, no, sino que unos pasajes adecuados del Antiguo Testamento, ¿ya? Que cita, y a partir de esa cita, entonces legitima el acontecimiento de Jesús como cumplimiento, ¿no? El caso de, por ejemplo, Isaías 7:14. La argumentación parte del Antiguo Testamento como magnitud legítima hacia el acontecimiento de Jesús que va a ser legitimado. Mateo no pregunta el significado histórico de estos pasajes en su contexto original. Que el significado histórico, por ejemplo, de ese pasaje de Isaías corresponde pues al contexto de la época del rey Acaz, en donde Isaías está hablando de una señal a la invasión que había de venir, ¿no? Esa parte, por ejemplo, Mateo no lo menciona, lo que menciona es la idea de hacer una reelaboración de esa cita, ¿no? Para mostrar a Jesús, ¿no? Como cumplimiento, ¿no? En el mayor de los casos, o en mayor parte de los casos, le basta sencillamente utilizar el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el contexto histórico del texto y lo usa para probar la mesianidad de Jesucristo como afirmación. Esa es la manera en que utiliza el texto. Entonces, el contexto histórico es otro, pues ahí Isaías está hablando de la señal que va a recibir Acaz con respecto a la invasión asiria y le dice que un niño, ¿no? O una joven dará a luz, ¿no? Que en el texto de Mateo aparece como una virgen, ¿no? Así aparece en el griego, claro, utilizando la palabra virgen, pero la palabra es joven o doncella, ¿no? Pero se está refiriendo a otra cosa y se está refiriendo a, a un niño que es señal de la invasión que va a venir. Y eso está en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 dice, y me llegué a la profetisa, ¿no? Y luego tuvo un hijo, o sea, y Dios le dio el nombre de ese hijo, que ya no se llama Emmanuel, como dijo en el 7:14, sino le da otro nombre, ¿no? Que da el significado terrible que iba a venir a la nación, ¿no? Entonces, ese es el relato histórico del texto de Isaías 7 y el capítulo 8 también. Pero Mateo no está explicando ese detalle, saca solamente 7:14 para mostrar a Jesús como el Mesías, ¿no? Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿ya? Y su nombre será Emmanuel, ¿no? Que inclusive dice Dios con nosotros. Eso no lo dice el texto de Isaías, él dice simplemente, el joven dará luz, ¿no? Y habla del Emmanuel, ¿no? ¿Ya? Pero ya en su referencia del contexto. Y luego la crítica histórica, que es la otra parte que ya creo que llena, tiene que ver con las unidades literarias que dieron origen al texto. La crítica histórica tiene que ver con su historicidad, es decir, con su procedencia y sobre todo con el contexto histórico que lo originó. Los principios y métodos de la crítica histórica, cuando se aplican a las Sagradas Escrituras, tienen en cuenta tres aspectos, según Bryce. El origen del material, su autenticidad y su confiabilidad. Para un racionalista, el origen de las unidades literarias de los sinópticos son relatos de la comunidad de fe. Este primer elemento determina su autenticidad y confiabilidad. Ese es un concepto que se tiene para algunos biblistas cuando hablan de los sinópticos. Los sinópticos son los evangelios que son
casi semejantes o parecidos, ¿no? Los tres, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Bueno, lo referí en ese orden, ¿no? Marcos, Mateo y Lucas. Aparece Mateo primero, ¿no? Pero Marcos fue el primero, en realidad, ¿no? Ahora, por el contrario, si se afirma el origen sobrenatural del autógrafo, su autenticidad y confiabilidad son normas de fe y conducta del hombre, y este es de perspectiva bíblica. Y en todo caso, la clave para resolver el asunto es el primer elemento, que es lo sobrenatural, ¿no? Entonces, se refiere a autógrafo como el estilo sagrado, el otro es la comunidad que reproduce el hecho. Por ejemplo, Marcos refleja la comunidad marquiana, ¿no? A la comunidad de donde procede Marcos, ¿no? Y que recibe esa tradición que él escribe. La de Mateo, entonces, muestra la comunidad mateana, ¿no? Y no está hablando de una iglesia, sino de la comunidad de fe, la comunidad que representa a Mateo, es decir, de la tradición que viene, ¿no? Y que Mateo va describiendo en su evangelio. Igual es el caso de Lucas, ¿no? Entonces la comunidad matiana, lucana, perdón, la comunidad lucana. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, lo que están haciendo es mostrar aquello que la comunidad de fe describía en el mensaje, que conocía, ¿no? Y ellos lo van poniendo en literatura, ¿no? ¿no? En redacción. Esa es la idea de, digamos, de lo racional. En cambio, en el aspecto de lo sobrenatural está viendo la autenticidad y confiabilidad. Ya no es el origen del material, que en el caso que ya hemos dicho y hemos explicado que se origina en la comunidad. O mejor dicho, sí, se origina en la comunidad. No es que la comunidad haya escrito, no lo ha escrito, la comunidad lo describe, ¿ya? Y los autores lo que hacen es reflejar aquello que quería la comunidad. Entonces, por eso, y cómo lo entendían, ese mensaje oral, digamos, porque el Evangelio empieza de esa manera primero, ¿no? Como un mensaje oral que la comunidad repetía. Eso sí es cierto, ¿no? Eh, Antes que la escritura fue lo oral, la oralidad, por lo menos para los evangelios, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también hay, cuando hablamos de la oralidad, está paralelo también al texto, porque ahí sí tienen dos tradiciones en el mundo hebreo. Es la tradición de la Torá escrita y la tradición de la Torá oral, que fueron en paralelo en realidad, ¿ya? En un momento la Torá oral fue primero, después aparece la Torá escrita, pero no todo lo que está en la Torá oral se escribe, ¿no? Se escribe aquello que Dios quiere que se escriba y se desarrolle como escritura, ¿ya? La Torá oral más bien es una tradición que va a pasar de, de generación a generación, ¿no? Eso es lo que aparece en Deuteronomio 6 cuando habla de eso. Y estas palabras les dirás, las repetirás a tus hijos. Está hablando de la memorización y la repetición, ¿no? Que es una práctica común en aquellos pueblos antiguos, ¿no? Entonces, es otra situación ahí, ¿no? Eh, y luego ya entra el proceso de lo escrito, que inclusive la Torá aparece indicado cuando Dios le dice, escribe estas palabras, Moisés, ¿no? ¿No? Entonces, no todo lo que todo lo que está escrito en realidad en la Torá, y voy a decir una cosa que parece herejía, no todo lo que está escrito en la Torá no es que Dios le indicó a Moisés, pero sí lo que está escrito en la Torá, ¿ya? Todo aquello que Dios indicó está escrito en la Torá, ¿ya? Entonces, hay otras cosas que fue el autor, ¿no? En este caso, se fue construyendo y desarrollando, ¿no? Y lo demás está escrito en la Torah oral, pues, o mejor dicho, se desarrolló la Torah oral, que después esa Torah oral, entonces,
ya para el siglo I, se trata de compilar o trata de recoger y se hace un documento de esa Torah oral que es la Mishnah, ¿ya? Y la Mishnah pertenece al Talmud. Entonces en el Talmud está la tradición de la Torah oral, tanto como la tradición de la Torah escrita, ¿no? Bueno, aquí están los métodos histórico-críticos en resumen. Son unos instrumentos para aclarar y verificar el texto sagrado haciendo uso de las diversas herramientas científicas y los diversos enfoques. La crítica textual juega un papel muy fundamental al momento de restaurar el texto original sobre la base de copias que se tienen. Estrictamente hablando, la inspiración se aplica a la autógrafa, la cual proviene de Dios. Autógrafo es el escrito sagrado y que puede ser descubierta en los manuscritos disponibles con gran confiabilidad. Las copias y traducciones de la escritura representan fielmente al original. La crítica literaria proporciona las herramientas para descubrir la paternidad literaria de un libro de la Biblia, su propósito, estilo y demás aspectos para efectuar una recta interpretación del texto. Dios respetó la personalidad del hagiógrafo, el escritor sagrado, pues sus características como escritor, su estilo y vocabulario son preservados en el texto. Se denota ahí que eso lo ha hecho una persona, ¿no? Cada autor escribía en diferentes géneros y estilos, ¿no? El caso, por ejemplo, del Evangelio de Juan, con un griego pero excelente, ¿no? Y el caso de Pedro también, que escribe en un griego excelente, que uno dice, bueno, será Pedro que lo ha escrito, porque Pedro, según el texto de Hechos, era del vulgo y sin letras, que no significa que era ignorante o analfabeto, como algunos dicen, no, no, dice que era del vulgo, o sea, era del pueblo, y sin letras quiere decir que no había estudiado más allá de lo que se estudia en el mundo hebreo, ¿no? No conocía digamos, el estudio avanzado que había en esa época que tenía que ver con los estudios griegos y con el pensamiento griego, que sí Pablo tenía, ¿no? Pablo viene de una escuela griega, ¿no? Y estudió ahí, ¿no? Por eso tenía esa capacidad, pero Pedro no tenía, ¿no? Pero aún así escribe su segunda de Pedro, creo que esa es la que escribe en un griego pero pulido, excelente, ¿no? En otros se nota un griego menos acabado, ¿no? Que también hay en el texto, ¿no? Se nota eso, ¿no? La forma de escribir. Algunos autores del Antiguo Testamento eran rudimentarios en su escritura, otros eran mucho más pulidos, como el caso de Amós, ¿no? Entonces hay diferencia, que eso se refleja, como digo, en el texto con la lengua original, ¿no? Eh, y lo que nos falta acá es la crítica de la redacción, nos ayuda a ver mejor el mensaje teológico espiritual que el geógrafo transmite en un determinado escrito. Para la recta interpretación es obligatorio comprender el propósito redaccional del geógrafo y cómo selecciona los materiales que le servirán de fuente. Sí, porque hay revelación e inspiración, pero también recorren a fuentes. Pues, por ejemplo, el caso de Judas, él escribió y cita textos que ahora los que llamamos apócrifos, ¿no? ¿No? O dudosos. Entonces, pero él lo escribe y aparece ahí, ¿ya? Es falso esa idea de que sí, sí, en ninguna parte de la Biblia aparece referencias a textos eh, pseudos o digamos apócrifos. Sí, sí a lo que nosotros llamamos apócrifos sí están en algunos libros, ¿no? Este, se habla del libro de Hazer también, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que es una especie de versión del Pentateuco, ¿no? O una ampliación, de carácter místico y todo eso, ¿no? Entonces hay elementos ahí que pueden ser de fuente, o la fuente que pudo haber tenido también el autor en Génesis cuando habla del tohu vabohu, ¿no? Y hablando de tohu vendría a ser la palabra que
te está refiriendo al Tejón que es el dios de los abismos, ¿no? Pero que el abismo era considerado Dios en la Mesopotamia, pero que en la Biblia aparece como parte de la naturaleza, ¿no? ¿No? Entonces, Dios dominando la naturaleza, y que Dios es creador y que la naturaleza no es Dios, ¿no? Que es la idea que tenían dentro de la Mesopotamia. Bueno, ahí termina esta parte. Esta partecita básicamente tiene que ver con la parte de exégesis, ¿no? ¿No? Que creo que no lo mencionamos en el curso anterior, ¿no? Básicamente, la crítica, No, no, no lo dijo. los métodos históricos críticos son básicamente la forma de hacer exégesis hoy día, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, ahí está la idea, ¿no? Que luego la conclusión de eso nos permite hacer también la interpretación adecuada, ¿no? La hermenéutica, ¿no? Para hoy día, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿os sirvió esto? ¿Qué les parece? ¿Es un poco difícil? ¿Se ha entendido? ¿No? ¿Algo más que, eh, o los ejemplos que hemos puesto, hemos tratado de poner aquí para tratarlo de hacer más sencillo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Muy, Ay, muy técnico, pastor. ¿Sí? Nosotros necesitamos más práctica, más sencillo. Mucho, para mí, mucho tranco. Ya. De todas maneras, una referencia, ¿no? no, Ya. pero eso nos sirve para tener más cuidado y profundizar prácticamente cada palabra, ¿no? Entonces, para poder hacer una buena interpretación y poder predicar, o sea, si no, no podríamos decir y caeríamos prácticamente en, ¿cómo te podría decir? A ver, en herejías. Claro. Entonces, para mí Es sí, que tienes que escuchar otras como para poder dar otra opinión, otros ejemplos, o si no, otras enseñanzas para que veas y compares. Ya. Bueno, eso también tiene razón, o sea, porque hay tradición. Esto que le he presentado tiene que ver con el método histórico crítico, la última la parte, ¿no? Esta que hemos mencionado. Eh, básicamente estamos hablando casi toda la clase de esto, ¿no? Pero es un método que de alguna manera sirve que se necesita tener una información. En una clase no vamos a desarrollar todo eso, eso tenía que hacerse en dos, tres clases o quizá en dos, tres cursos específicamente, ¿no? Para trabajar ese material. claro, y Pero tendríamos que dominar también bien el hebreo y el griego. exactamente, Mm, la limitación es esa. ¿Qué claro. vamos a estudiar esto si no sabemos el hebreo y el griego totalmente, o por lo menos de una manera meridiana que me permita mm, hacer uso de estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes saben de hebreo y griego es elemental, básicamente, ¿no? Solamente algunas palabras, algunas letras, alguna formación de algunas cositas, ¿ya? Eso no me sirve mucho para esto, pero sí me sirve de alguna manera a entender que hay formas de trabajo del texto, ¿ya? Y que necesito por lo menos trabajar en un referente, que ya les mencioné a ustedes también, que para hacer un análisis tengo que agarrar entonces con los textos que tengo en castellano, hacer uso de las diferentes traducciones que hay, ¿no? Y cómo está indicado el texto y luego ver también cuál es el texto que más se acerca de alguna manera al texto tanto hebreo como griego, ¿no? Y de ahí sacar entonces mi interpretación luego para ir a la hermenéutica y cómo lo aplico también para mi tiempo, para mi día, ¿no? Como mencioné, por ejemplo, el caso de Isaías, ¿no? Que tiene su elemento en su momento histórico, pero que Mateo le da una connotación diferente después, y refiriéndose a Jesús como el Mesías y dando esa señal, ¿no? Esa es una lectura nueva. Entonces lo que hace Mateo es, en alguna manera, aplica una interpretación del texto,
y le haga una relectura del texto, ¿no? Y una reinterpretación también del texto, ¿ya? Sin mencionar lo histórico. Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros cuando hacemos una hermenéutica, ¿no? Actualizo el texto para mi tiempo, ¿ya? Y lo que haya vivido históricamente y el propósito que ha habido del texto, ¿no? En su momento, eso queda en la historia, pero el principio sí aparece y ese principio lo aplico para ahora, ¿no? O la enseñanza que saco de ese texto para aplicarlo a mi propia experiencia particular o de iglesia, ¿no? O de comunidad de fe. Entonces, eso creo que es importante también de notar. Para eso sirve, no es para hacer una práctica específicamente en eso, ¿no? ¿No? Entonces, ya por lo menos aquí está una fuente interesante. La próxima semana lo que vamos a hacer, y el que estaba ya trabajado aquí, es hacer un estudio sobre el mundo social de la Biblia, ¿ya? Está dentro del material y ahí vamos a trabajar un poquito más acerca de eso y entender entonces qué cosa y por qué y en qué sentido aparece el texto como aparece, ¿no? ¿Ya? Y para darle una aplicación adecuada al tiempo también, ¿no? Por ejemplo, cuando te dice la Biblia acerca de que la mujer no debe usar el cabello corto, sino el cabello largo, y que el hombre no debe usar el cabello largo, sino corto, y que Pablo dice, la misma naturaleza, dice, ¿no? Creo que el hombre debe llevar el pelo corto, pero cuando habla de naturaleza, la traducción dice naturaleza, pero la palabra que está ahí en el texto tiene que ver con la costumbre, lo natural, dices, ¿no? ¿Qué es lo natural? Lo que estaba establecido en la cultura, en el contexto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decirles una cosa, por ejemplo, yo procedo, era un muchacho cuando tenía, en la época de los 70, ¿no? Joven, ¿no? Medianamente joven. Y en mi época se usaba el pelo largo, comenzaba a usarse el pelo largo. Así que todos los varones queríamos tener el pelo largo, ¿no? Y también la ropa colores y todo eso, ¿no? Que por ahí estaba el hipismo de moda, ¿no? Los hipsters. Claro. Ahora, hoy día un joven, ¿cómo se viste? Un joven ya no usa el pelo largo. Algunos sí, pero la mayoría es como pelo cortito, ¿no? Hasta peladito, ¿no? Con inclusive con un mechón ahí, ¿no? Que a veces está así hacia arriba, ¿no? Rayas. Antiguamente, nosotros en mi época, si alguien tuviera un mechón arriba, estaba despeinado, ¿no? ¿No? O que tuviera esos cortes medio raros, o dibujados en la cabeza, está loco, ¿no? Pero es algo normal hoy día, es la forma de vestir, es así. O también la ropa, ¿no? Rasgada, rota. ¿Quién se iba a poner una ropa rota en mi época? Eso no, sería vergüenza, ¿no? ¿Cómo está? ¿No? Decía, no, pues, no soy por diosero, ¿no? Pero hoy día se visten con ropa rasgada, ¿no? Mea sucias y todo eso, y están de moda, ¿no? Sí. Entonces, se dan cuenta que la forma de costumbres van cambiando con el tiempo, ¿ya? Y Sí, Pablo pues. cuando habla de eso es de la costumbre que había en Corintios, pues, ¿no? Sobre la forma en que se vestía el hombre como la forma de la mujer, ¿no? Y que afectaba en algunos casos el aspecto religioso, porque la costumbre dice que Dios le dio a la mujer, ese es un concepto judío, que le dio a la mujer ya en vez de cobertura, que en vez de que se cubra el cabello, porque de ahí viene la costumbre del hombre judío de cubrirse cuando está ante la lectura de la Torá y la oración. Se pone un gorrito, ¿no? En la coronilla que se llama kipá. Yo tengo varios kipá aquí en mi casa. Ya me pasa. Tengo kipá, los tengo ahí en mi escritorio. ¿Ya? Lo que no tengo es el talí. El talí es una especie de, como digamos, chalina, ¿no? Como una chalina, pero que se pone el hombre, ¿ya?
ese talí es para la oración. Solamente los hombres usan eso, ¿ya? El talí para la oración, ¿ya? Yo recuerdo a un amigo que conocí que está en Israel ahora, que él siempre dijo que tenía origen israelí, está ahí en Israel. Y él, yo había estado, creo, no sé si la primera o segunda vez que me operaron, ya hace algunos años atrás. Y me visitó una tarde, y entonces me dijo, bueno, vamos a orar, me dice. Entonces agarra su maletín que tenía, ¿no? Un sobre que tenía, agarró, sacó el talí, se lo puso, ¿no? Agarró, se puso su kippah y se puso a orar, ¿no? Y ahí está, ¿ya? Entonces, ya, está bien, pues su costumbre, ¿no? O su forma que ha ido aprendiendo por la comunidad judía, ¿no? ¿No? Y está bien, pues cada uno tiene su propia tradición en ese aspecto, ¿no? Y nosotros oramos de otra manera, ¿no? ¿No? Aunque Pablo nos da una parecido, por ejemplo, en Efesios 1:3 dice ahí, bendito sea Dios y Padre. En hebreo serían las dos primeras palabras, Baruch atah Adonai, bendito sea el Señor, ¿no? Baruch atah Adonai. Es parte de las oraciones judías. Esa fórmula aparece en Efesios, ¿no? Si no conocemos esa parte, nunca vamos a saber. Ah, dice ahí, bendito sea el Dios y Padre de todos, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ah, está bueno, está bonita la oración, ¿no? Ah, Pablo lo inventó. No, 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 Pablo no inventó. Pablo estaba basándose en las oraciones judías, de su propia tradición. Y ahí está, aparece en Efesios. Eso, por ejemplo, no lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo aplico? Ahora, ¿tengo que orar entonces al estilo judío? No, eso no está indicando el texto, ¿no? Está diciendo una forma en que se expresaba el judío y que aparece en el texto de Efesios. Pero entonces la expresión que era cultural hacia los judíos, ahora entonces para nosotros también expresarnos en nuestra propia cultura, en nuestra forma de poder expresar a Dios, ¿no? Y orar. Eso creo que es importante. No es la fórmula, como el caso del Padre Nuestro, ¿no? No es el Padre Nuestro que tenemos que repetir, sino el sentido de aquello que nos enseña el Padre Nuestro, ¿no? Para expresarlo y dar gracias a Dios en las oraciones, ¿no? Así que cuando Jesús dijo, ustedes oraréis así, no le está indicando literalmente, no, Padre Nuestro que está en los cielos, no, no es la fórmula. Si queremos hacerlo ya, lo repetimos, y Padre Nuestro ya, pero no es la repetición de esa oración, sino el sentido de cada cosa que está queriéndonos expresar el Señor con respecto a los principios que debe tener una oración y, y cómo debemos dirigirnos al Señor, ¿no? Creo que eso es importante también expresarlo. Bueno, cerramos este espacio ahora. Entonces ya saben, lo de 2 Timoteo 3:16 y Hebreos 4:12 quedó como esa muestra importante. ¿Ya? Ahora vamos a otro pasaje. Vamos a tratar de mirar otro pasaje para que vayamos a trabajar. eh, Habacuc 2:4, ¿ya? Y Romanos 1, ¿ya?